Amados hermanos, gracias damos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por esta oportunidad, este día que el Señor nos ha concedido. Sea toda la gloria y la honra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios bendiga a todas mis hermanas, Dios bendiga a toda la iglesia que en esta mañana o en el seguir de esta semana de 6 de la mañana a las 8, estamos en ese clamor que ya está programado, amados hermanos, donde cada uno de nosotros, pues según nuestra necesidad y según, pues como creyentes que somos, necesitamos estar intercediendo por nosotros, por toda la iglesia, por todos nuestros hermanos. Así que Dios bendiga a todos nuestros hermanos, como también le damos gracias al Señor por mis hermanas que en este día también está el clamor que se une a este de 6 a 8, continuándolo hasta el mediodía. Dios bendiga a nuestras hermanas también y a todos nuestros hermanos varones como jóvenes que se están uniendo a este gran clamor que traemos desde el mes de marzo. También saludamos a todos nuestros hermanos cumpleañeros del mes de agosto. El día de ayer estuvimos, amada iglesia, poniendo ese listado. Son varios hermanos adultos y Dios bendiga a nuestra hermana Eunice Vega, ¿verdad?, que también estuvo celebrando su cumpleaños y dándole gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios bendiga también a sus padres que también le han dado gracias a Dios, ¿verdad? Gracias al Señor, y así cada uno de nuestros hermanos que de las fechas anteriores a esta pues han estado del mes de agosto dándole gracias a Dios, y todos aquellos que por delante le están dando gracias a Dios. Que el Señor les bendiga, amado pueblo. Vamos a continuar, amada iglesia, con nuestro tema, llamados a vivir en las alturas. Llamados a vivir en las alturas. Ese es nuestro tema, basado en la cita bíblica de Job, capítulo 39, versículo 27 al 28. Ahí está nuestra cita bíblica, amada iglesia, Job 39, versículo 27 al 28, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo el poder de su Santo Espíritu. Y dice su palabra de la siguiente manera: se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. 28. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Bien, amados hermanos, esos son nuestro tema y nuestra cita bíblica. No olvidemos que hemos venido tocando sobre lo que es la comparación, amada iglesia, del creyente con el águila. Hablando que el águila es una ave que ha sido creada, que Dios así lo estableció. Fue un mandamiento de Dios, y esta ave es una ave hecha para trascender las alturas. Es una ave que fue hecha de esta manera. No es una ave, amada iglesia, para andar en las zonas bajas. No es una ave para andar de palo en palo, sino que es una ave que también podemos decir que es una ave que no con facilidad se mira por los ojos humanos. Para poder verla hay que ir a zonas altas, y ahí es donde el ser humano también puede verlas. Es una ave, amada iglesia, que se remonta a las alturas, y por eso, amada iglesia, es una ave el cual tomamos como comparación con el creyente evangélico. ¿Por qué? Porque usted y yo sabemos que como creyentes somos llamados a vivir en las alturas, remontarnos a las alturas. Es cierto, habrán luchas, habrán dilemas, habrán problemas, habrán dificultades. Cual sea la situación, la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible, y que si usted y yo nos remontamos en las alturas, eso quiere decir buscar de la presencia de Dios, meternos en ayuno, meternos en vigilia, meternos en la ministración de la palabra, ministrarnos en la adoración y la alabanza. Cuando usted y yo tomamos las órdenes de Dios espirituales a buscarle, toda situación cual se llame y se nombre, no podrá hacer
destrucción en nuestra vida. Pero si usted o yo, amada iglesia, no lo hacemos, los problemas, las situaciones que todo creyente en todo el mundo pasa de una u otra manera, van a hacer destrucción en la vida de aquel creyente evangélico que no busca, no de acuerdo a como yo le diga, sino a cómo la palabra de Dios lo establece. Cuando usted y yo atendemos el consejo del Señor y nos metemos con convicción y fe personalmente, entonces usted y yo vamos a tener victoria, porque no hay nada imposible para Dios. Así que, amada iglesia, en esta oportunidad recordarle que leímos al principio Colosenses 3, versículo 1 al 4, donde es una cita bíblica, como hay otras también que nos hablan, que pongamos o que busquemos las cosas de arriba. Y allá, haciendo memoria de Colosenses 3:1, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, si hemos resucitado, si somos evangélicos, si hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús, si hemos salido del mundo, si hemos salido de las multitudes, el mundo y las multitudes del mundo, amada iglesia, corren y hacen conforme la carne les dicta. Pero ya usted y yo, como creyentes evangélicos, quien nos ordena y nos dirige es el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Cuando no es así, o cuando tomamos otro rumbo, aunque usted y yo pues seamos cristianos evangélicos, pero tomamos rumbo de acuerdo a nuestros pensamientos, a nuestra percepción humana o consejo humano, entonces vamos caminando conforme el mundo y las multitudes y dejamos la palabra de Dios de un lado. Pero el mandamiento de Dios es que usted y yo busquemos las cosas de arriba. Versículo 2, Colosenses 3:2 dice: poned la mira, oiga, poned la mira, o sea, pongamos la mira en las cosas de arriba y no en las de abajo, no en las de la tierra, dice el texto bíblico. Porque habéis muerto, dice, y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. O sea, morimos a nuestras decisiones carnales, morimos a nuestras decisiones conforme el mundo, morimos a las decisiones conforme yo creo, conforme yo pienso, morimos a las decisiones que otras personas en la carne, al consejo que otras personas en la carne nos pueden dar. Hemos muerto. Si usted y yo, amada iglesia, estamos en el Evangelio, estamos perseverando, estamos sirviendo, pero estamos siguiendo lineamientos de pensamientos de personas ajenas a la palabra de Dios, entonces vamos a fracasar también, aunque usted y yo estemos perseverando, aunque usted y yo estemos orando, aunque usted y yo estemos ayunando, aunque usted y yo estemos vigilando, pero si estamos siguiendo lineamientos humanos de la carne de otras personas, vamos a fracasar, porque sigo esos lineamientos a pesar que estoy ministrándome. Espero que usted me comprenda. Pero vamos, en esta oportunidad, amada iglesia, vamos a ir a ver, vamos a ir a ver personajes que las circunstancias, personajes que las circunstancias lo bajaron a poner de alguna manera abajo la mirada. Repito, personajes que las circunstancias lo bajaron a poner la mirada de alguna manera abajo, pero se levantaron con más fuerzas. Personajes, hermanos y hermanas, iglesia del Señor, que fueron agobiados, que fueron estorbados, que tuvieron obstáculos en la vida y que por esa razón tuvieron que bajar la mirada o descender en buscar las alturas, pero luego ascendieron con más fuerza y se remontaron y entendieron que solamente en la presencia de Dios podían tener victoria. Eso es lo que vamos a ver en esta oportunidad, esos personajes. Y vamos a empezar, amada iglesia, con un personaje pues que yo sé, los que conocemos la Biblia lo sabemos perfectamente, Job. Job, amada iglesia, es un personaje, es un creyente águila, que fue probado y mostró ser lo que era, águila. Es un creyente que se remontó a las alturas y que si descendió fue poco y que hubieron suficientes circunstancias como para descender, como para bajar, como para yo no seguir. Pero Job, el creyente águila, se remontó, amada iglesia,
Y cuando Dios ve la actitud de sus hijos, cuando Dios ve la actitud de un creyente, hombre o mujer, que se remonta a las situaciones, que se remonta a las dificultades, que se remonta a lo imposible, Dios lo que hace es bendecirlo después, si se remonta. Espero que me esté comprendiendo. Todos como cristianos evangélicos, toditos, no importando qué edad tengamos, ni cuántos años tengamos de estar en el evangelio, vamos a vivir dificultades y situaciones. Pero ¿a qué somos llamados? A remontarnos. Que con remontarnos la dificultad ya no va a estar. No, probablemente la dificultad, la lucha siempre esté, pero la actitud que usted y yo, amada iglesia, vamos a tener habiéndonos remontado, va a ser otra actitud. No va a ser una actitud de un cristiano evangélico volando bajo, sino un cristiano evangélico en las alturas y siempre con la lucha, la prueba, la dificultad. Tu actitud o mi actitud va a ser conforme a la palabra, aunque la lucha venga. Le voy a poner un ejemplo, amada iglesia, que no le voy a dar en esta oportunidad. Cristo, cuando fue a la cruz del Calvario, yo creo que para ninguno de nosotros es ajeno que Cristo pasó una gran lucha, una gran prueba, una gran dificultad. Pero ¿a dónde pasaba Cristo constantemente? En las alturas. El buscar las alturas a Cristo lo llevó a esquivar la cruz del Calvario, a no pasar por la cruz del Calvario. No, Cristo siempre tuvo que pasar por la cruz del Calvario, pero a Cristo el haber permanecido en las alturas, en la presencia de Dios, lo llevó a someterse y a cumplir conforme lo escrito de la palabra de Dios. Y esa es la bendición, amado hermano y hermana, que aunque estemos pasando por el obstáculo, la dificultad, usted y yo no nos apartemos de aquí, porque entonces nos apartamos de la voluntad de Dios. Si usted y yo nos metemos a tomar una decisión y es ajena a la palabra, entonces ya nos apartamos de la voluntad de Dios. Cristo, a pesar de la dificultad, y eso es lo que vamos a ver, a pesar de la situación, Cristo permaneció en las alturas, haciendo la voluntad de Dios de acuerdo a la palabra. Acuérdese, amada iglesia, que Cristo recibió un consejo. Acuérdese, ya se lo voy a mencionar. Cristo recibió un consejo. ¿Cuál fue el consejo? Y lo recibió de Pedro. ¿Y qué le dijo Jesucristo a Pedro? Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué le dijo esas palabras Jesús a Pedro? Porque Pedro, amada iglesia, le estaba diciendo que nada te acontezca. Dicho de otra manera, apártate de esa situación que viene. Le estaba diciendo Pedro a Jesús, apártate. A pesar que Jesús estaba remontado en las alturas, los obstáculos y las pruebas de la cruz nunca se apartaron. Muchas veces, amada iglesia, a pesar que usted y yo estemos en ayuno, en vigilia, buscando, congregándonos en la presencia de Dios, los obstáculos no los vamos a quitar. Pero sí, si nos remontamos a las alturas, así como Cristo se fortaleció en las alturas, la cruz no fue quitada, pero Él se fortaleció en las alturas. Cuando Cristo llega a la cruz del Calvario, Él está fortalecido, Él está en las alturas. Aunque Cristo estaba siendo clavado, aunque Cristo fue abofeteado, aunque Cristo le quitaron hasta las barbas, se las jalaron, aunque Cristo le pusieron una corona de espinas, Él estaba en las alturas. Estaba pasando la prueba, pero su alma y su espíritu estaban en las alturas. Y eso, amada iglesia, es lo que a usted y a mí nos llama el Señor en los tiempos que estamos viviendo y en todo tiempo de la vida de un cristiano evangélico. Por eso, amada iglesia, aquí estamos viendo a Job, que fue probado. Y usted y yo que conocemos la historia sabemos que Job se remontó a las águilas. Quiero que leamos, amada iglesia, en el libro de Job, capítulo 3, versículo 3 al 5. Vamos a esta porción bíblica y dice, versículo 3, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Versículo 4, sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Versículo 5 y último, aféenlo tinieblas
y sombras de muerte, repose sobre él el nublado que lo haga horrible como día calaginoso. Te lo voy a leer en la Biblia lenguaje actual, que hay palabras más claras acá. Oiga, Biblia lenguaje actual dice: maldito sea el día en que nací, maldita la noche en que anunciaron fue niño. Versículo 4 y 5. Que borren del calendario ese día, que nadie se acuerde de él, ni siquiera el Dios del cielo, que sea arrojado en las tinieblas y todos se olviden de él. Oiga lo que Job estaba diciendo, amada iglesia. Pero Job estaba diciendo esto en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en un momento de obstáculos, en un momento que probablemente su vida descendió un tanto a causa de la prueba, a causa de la dificultad. El remontarse a las alturas probablemente en la vida de Job menguó. Pero si usted ha sido detallista y que tiene su Biblia abierta y puede volver a leerla, en ninguno de los versículos bíblicos Job empieza a hablar contra Dios. En ninguna de las citas bíblicas Job se va en contra de los mandamientos de Dios. En ninguna de las citas bíblicas Job dice: Dios, ya no te voy a seguir, Dios, ya no te voy a servir, Dios, ya no te voy a buscar. No, en ninguna de las versículos bíblicos Job dice eso. Él empieza a hablar de su condición. Él está, amada iglesia, ya usted sabe, está en una gran prueba. Vemos aquí a Job, amada iglesia, un hombre de gran prestigio. Usted y yo le hemos leído, de gran prestigio en su tiempo, a quien Dios bendecía mucho. Era un hombre de Dios como el águila, pero que en un momento, y eso usted y yo lo sabemos, en un momento lo perdió todo lo que tenía, y no solamente materialmente, sino aún la salud. Perdió todo lo que tenía, perdió sus hijos, perdió sus bienes, perdió su ganado, todo, sus hijos, su salud, todo lo perdió. Y aún después, amada iglesia, le salió una enfermedad, le salió una sarna. Y para coronar su situación de Job, su mujer lo abandonó, sus hijos habían muerto. Ahora, esto, por supuesto, amada iglesia, meditando usted y yo, estamos claros que a cualquiera le puede causar desesperación tan grande. Y por eso dijo estas palabras que hemos leído en Job, amada iglesia, en esta ocasión que hemos leído. Sin embargo, dije ya, y lo vuelvo a repetir, Job no llegó a decir palabra, no llegó a proferir palabra alguna contra Dios. Por el contrario, amada iglesia, dijo una palabra muy interesante en Job 1:21. Oiga, aquí vemos a ver si Job descendió totalmente hasta la tierra y dejó de remontarse a las alturas, o Job se mantuvo en las alturas a pesar de las grandes luchas y dificultades. ¿Y para qué estamos viendo esto? ¿Y para qué está escrito el libro de Job? Para que usted, iglesia del Señor, y yo los leamos. ¿Por qué? Porque así como Job pasó penumbras, usted y yo las vamos a pasar de todos los colores y sabores en esta tierra. Y ante esas penumbras, usted y yo no debemos de desmotivarnos, no debemos de desanimarnos, sino que usted y yo debemos de seguir remontándonos en las alturas. Y si no lo estamos haciendo, y usted dice: yo soy creyente evangélico, ¿qué estamos esperando? Vayámonos a las alturas. Por eso están estos ejemplos, y no solamente este ejemplo pudiéramos tocar. Hay muchos, de jóvenes como de adultos, que han pasado por diferentes situaciones, pero que vencieron, tomando en cuenta a Dios y priorizando a Dios en sus vidas. Oiga lo que dijo Job 1:21. Oiga: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová, dice la Biblia, bendito. Es que quizás podemos decir, amada iglesia, es que quizás Job, cuando dijo Job 1:21, todavía no había perdido nada. Es que quizás Job, cuando dijo 1:21, todavía no tenía sarna.
ya estaba pasando por la prueba. Pero ¿qué nos hace ver esto? Que aún en medio de la prueba, la dificultad, amada iglesia, cuando usted y yo estamos caminando como creyentes al estilo del águila, que nos remontamos a las alturas, usted y yo, hasta nuestra oración delante de Dios, esa es una oración agradable. Pero cuando allá andamos abajo, nuestra vida espiritual anda baja y vamos a tomar decisiones en la baja, no en las alturas. Sin duda alguna, amada iglesia, vemos en Job un gran ejemplo de águila, un creyente que trasciende las alturas, no importando cuáles fuesen las circunstancias, los problemas de Job. Job se elevaba buscando la presencia de Dios. Las circunstancias, amada iglesia, que estaba viviendo Job, no las tomó para descender, sino que para elevarse a buscar la presencia de Dios. Por eso estamos diciendo que Job era un creyente águila. Pero siempre se mantuvo, amada iglesia, Job en una actitud de búsqueda, en una actitud de buscar de la presencia de Dios, aunque las circunstancias eran para ahogarse, él se mantuvo en pie, bendito sea el Señor. Así como dice la Biblia allá en Hebreos 11:27, porque se sostuvo como viendo al invisible, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y esa debe ser nuestra motivación suya y mía, porque usted y yo somos hijos del mismo padre que tenía Job. Y si ese padre que tenía Job, espiritualmente hablando, lo pudo y lo supo mantener a flote a Job, también ese mismo padre, querido hermano y hermana, Dios nos puede mantener a flote. Pero es necesario que trascendamos las alturas. Estando en las zonas bajas, espiritualmente hablando, amada iglesia, no vamos a ver, ni vamos a desear remontarnos, ni le vamos a hallar salida a las luchas, a las pruebas que este mundo nos traiga. Pero si nos remontamos a las alturas, seguramente el Espíritu Santo nos va a dar esa fuerza que Dios le dio a Job. Oiga, que le dio a Job. A raíz de esto, amada iglesia, oiga, a raíz de esta actitud de Job, a raíz de que la prueba, a raíz de que la dificultad quería arropar a Job y no lo logró, porque Job siempre se mantuvo buscando de la presencia de Dios. Y a raíz de esto, amada iglesia, Dios lo bendijo en gran manera y se convirtió Job en alguien muy reconocido. Posteriormente a esta lucha, posteriormente a esta prueba, Job fue reconocido en una gran manera. Allá leemos, y quiero que vayamos a leer Job 42, versículo 10 y 12. Oiga lo que dice, versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó, oiga, al doble de todas las cosas que habían sido de Job. 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. ¿Por qué? Porque Job se mantuvo en las alturas. Si tú y yo, amada iglesia, en medio de las dificultades, en medio de las luchas, en vez de mantenernos remontándonos a la presencia de Dios, en vez de querer hacer la voluntad de Dios conforme a su palabra, queremos hacer lo que nosotros pensamos, lo que la carne nos dicta, no vamos a ver esto que pasó en Job. ¿Cuál es el propósito en esta hora? Que usted y yo tomemos el consejo de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque no podemos negar que vendrán luchas, que vendrán dificultades. Y eso lo sabemos desde que usted y yo somos creyentes y hemos ido creciendo y madurando. Las luchas y las pruebas siempre van a estar, pero ya usted y yo ya no estamos en el mundo, sino que estamos en Cristo y somos personas como el águila que nos remontamos. No ponemos en duda, amada iglesia, que Job fue un creyente al estilo águila. Hoy Dios nos está hablando a ti y a mí. Vamos, amada iglesia, rápidamente a otro ejemplo. Gedeón, una persona, amada iglesia, que no había entendido que era ser judío. Gedeón, un personaje bíblico que no había entendido lo que era, no había entendido lo que era ser judío. Y como judío que era, Gedeón tenía que ser un creyente como las águilas, que se remontan. Pero aquí, amada iglesia, vamos a ver que Gedeón se presenta como tipo de creyentes que no han comprendido
de qué es ser cristiano evangélico. ¿Cuántos hombres y mujeres están dentro de un templo evangélico, pero quizás no hemos entendido qué es ser un creyente evangélico? No hemos entendido, y digo, no hemos entendido por nuestras actitudes. No porque no ande Biblia, no porque no ande en minifalda, no porque ande pintada. No, quizás ande su falda larga, quizás ande su Biblia grandota, su manto, la mujer, todo. Pero dentro de su corazón muchas veces no ha entendido lo que es ser cristiano evangélico. Pudiera ser el hombre con su corbata, con su camisa manga larga, con sus pantalones como deben de ser, con todo. Pero puede ser que en sus actitudes no ha entendido lo que es ser cristiano evangélico. Y eso, amada iglesia, está afectando a muchas iglesias evangélicas que podemos en algunas iglesias ser poquitos y en otras iglesias evangélicas ser millares. Pero muchas veces dentro de todos habemos algunos que no hemos entendido qué es ser creyente evangélico. O dicho de otra manera, qué es ser un creyente como el águila, que tenemos que remontarnos a las alturas. ¿Por qué te digo esto? Porque hay muchos creyentes, amada iglesia, que evade la oración, que evade la lectura de la palabra, que evade las vigilias, que no tiene una fe, una convicción de lo que está haciendo, como para que él solo o ella sola se ministre y se dé cuenta que tiene que estar buscando de Dios. Usted y yo sabemos muchas veces de creyentes evangélicos que toda la vida de evangélico usted tiene que irlos empujando. Toda la vida evangélica tiene que irlos empujando. Mira, hay que ir a la vigilia. Mira, hay que ir al culto. Mira, hay que hacer la reunión. Mira, hay que leer la Biblia. Si usted no le dice, no lo hace. Pero toda la vida. Ahora, mientras tenga una persona que le esté diciendo, lo va a hacer. Después va a ser un creyente evangélico, pero que sin ejercicio espiritual. Va a andar no como el águila remontándose a las alturas, sino en las zonas bajas. Y todas las dificultades de este mundo lo van a agobiar, lo van a destruir. Gedeón era un tipo de creyente de esa manera, iglesia. Era un tipo de creyentes que no han comprendido lo que es ser cristiano evangélico, hijo de Dios, y viven una vida lejos del propósito de Dios. Eso es lo terrible. Job vivió en el propósito de Dios a pesar de las luchas. Ahora, ¿qué lucha tenía Gedeón? ¿Qué lucha tenía Gedeón? La lucha de Gedeón era con todo Israel. Usted sabe que Gedeón, esta historia se enmarca en el libro de los jueces. Ya usted y yo sabemos que el libro de los jueces narra una historia de un pueblo de Israel que se metía con Dios. Se metía con Dios, Dios los bendecía, pero ya cuando estaban bendecidos Israel se salía del propósito de Dios y volvían al pecado. Volvían al pecado, el enemigo los asediaba, lloraban, buscaban de Dios otra vez, y así era ese círculo. Ese círculo, si usted lo lee, la mayor parte del libro de los jueces, de eso se trata. De que era un pueblo de Israel que entraba, era bendecido, se salía, los enemigos los agobiaban, volvían a buscar de Dios, Dios los bendecía, les levantaba un juez. Gedeón es llamado como un juez, amada iglesia. Entonces, ese es el círculo del libro de los jueces, y ahí encontramos la historia de Gedeón. Ahora, ¿cómo estaba Gedeón? Gedeón no creía en Dios, y era judío. Es como que dentro de la iglesia evangélica tengamos un hermano, una hermana, que hasta sirve, que hasta predica, pero no cree como deberíamos de creer en Dios. Tomamos actitudes ajenas a la voluntad de Dios. Entonces aquí vemos a un Gedeón, un muchacho miedoso que solo buscaba esconderse de las amenazas de los madianitas en aquel tiempo. Y así, amada iglesia, puede haber mucho creyente evangélico que no hemos entendido que Dios nos ha llamado a grandes cosas. Y por tal, amada iglesia, es peligroso estar viviendo una vida mediocre. ¿Por qué Gedeón estaba en esta condición? Porque Gedeón estaba viviendo una vida mediocre. No había entendido, hijo, de quién era él. No había entendido quién estaba con ellos. Gedeón era un judío, no era un judío águila. No era un judío que se remontaba a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no había entendido. Ahora bien, aquí viene, amada iglesia, vamos a leer
Jueces, capítulo 6, versículo 11 al 15. Jueces, capítulo 6, versículo 11 al 15. Leamos acá. Oiga lo que dice el 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina o roble que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo, oiga, Gedeón, estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Lagar, amada iglesia, era un lugar donde se pisaban las uvas para sacar el jugo de la uva y hacer vino. Dice, sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Oiga, las palabras de Jehová para con Gedeón. Pero ¿cómo estaba él? Volando bajo. Él no creyó estas palabras. Y usted y yo tenemos que remontarnos a las alturas. Porque muchas veces, amada iglesia, estamos recibiendo la palabra de Dios, estamos recibiendo lo que Dios dice y nosotros no queremos creer, sino que creemos en lo que nuestra carne nos dice, en nuestra condición espiritual en que andamos. Esa es la condición que prevalece muchas veces en nuestras vidas. Versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado, oiga, y valiente. Versículo 13. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Versículo 14. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esa, oiga, tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Le pregunta. Versículo 15 y último. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia, dice él, es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. ¿Qué vemos, amada iglesia? Vemos, amado pueblo de Dios, a un Gedeón que no vivía a las alturas, que no cumplía las expectativas de Dios. Usted y yo como cristiano evangélico somos llamados a remontarnos a las alturas. Si no lo hacemos, no es porque usted y yo no entendamos, no se nos haya dicho. Hoy se te está diciendo, no debemos de vivir de acuerdo a las expectativas que el mundo espera de nosotros, sino a las expectativas que Dios espera. ¿Y a dónde están las expectativas de Dios? En la Biblia. Ahí debemos de ver, ahí está la voluntad de Dios. Si yo quiero agradar a Dios y vivir en las alturas, la palabra de Dios debe de ser la que me guíe. No las cosas de este mundo, ni fulano, ni sutano. Fulano y sutano en esta tierra pueden ser licenciados, pueden ser catedráticos, pueden ser especialistas, pero hay un especialista de especialistas y hay un catedrático de catedráticos, se llama Jesucristo, que nos ha dejado su mandamiento. Ahora, aunque Dios, amada iglesia, Dios, si usted se fija en la porción bíblica, la historia que hemos leído de Gedeón, Dios nunca le dice que es menos, siempre le dice, varón esforzado y valiente, tú salvarás, le dice. Pero Gedeón no lo cree. ¿Por qué? Porque no vivía Gedeón en las alturas. Usted y yo podemos estarle dando consejo en la palabra a alguien. Si no vive en las alturas, no va a tomar el consejo, amada iglesia. Ahora, ¿qué sucede aquí? Dios, hablando con Gedeón, lo saca del anonimato para que le conozca. Y todos estos cuervos carroñeros que iban encima de la vida de Gedeón, cuando Gedeón se remonta a las alturas, todos esos cuervos carroñeros de la cual hablamos en nuestro primer mensaje, que lo estaban picoteando, pero Gedeón asciende a las alturas y entonces vienen y caen esos cuervos carroñeros. Y después, amada iglesia, dice la Biblia que de ser llamado Gedeón es llamado Jeroboal, que quiere decir contienda Baal contra él. ¿Por qué? Porque Gedeón después, amada iglesia, le cree a Dios, se remonta a las alturas y derriba muchas imágenes de Baal. Amada iglesia, el tiempo nos ha llegado, lastimosamente. Yo hubiese querido terminar hoy, pero no he terminado. Solo hemos visto unos dos personajes, Job y Gedeón. Así que, amada iglesia, Dios bendiga a todo el pueblo del Señor y nos vemos el día de mañana si Cristo no ha venido. Dios le bendiga.